La tercia ruda de los Ingobernables estelarizan esta noche el cartel en la Arena México. Este viernes, la Arena México será el escenario donde se dará el regreso de los Ingobernables, la tripleta conformada por Rush, La Máscara y Pierrot, que se enfrentarán a Atlantis, Diamante Azul y Stuka Jr. La tripleta ruda, como lo hace desde hace semanas, seguirá buscando venganza de Diamante Azul, quien desenmascaró a Pierrot el pasado mes de marzo. En el choque coestelar del cartel en la Catedral de la Lucha Libre, la Peste Negra, conformada por Mr. Niebla, Negro Casas y Bárbaro Cavernario, tendrá como rivales a Dragon Lee, Valiente y Ángel de Oro. Por su parte, Soberano Jr., ganador de la Copa Junior 2017, tendrá la oportunidad de disputar el Campeonato Nacional Welter ante Rey Cometa. Vianey Zárate, 21 Noticias. La selección mexicana sub-21 de handball hizo historia, se calificó por primera vez en la historia de este deporte para cualquier selección a un mundial de la especialidad. También ya se realizó el certamen, el sorteo precisamente que arrojó rivales muy complicados a los mexicanos en esta justa que se va a realizar en tierras asiáticas. La selección mexicana de handball ya conoce a sus rivales, para lo que será su primera participación en la historia de este deporte en nuestro país en un mundial. El cuadro nacional disputará el Mundial Juvenil Sub-21 de la especialidad a realizarse del 8 al 20 de agosto, tras haber ganado uno de los boletos disponibles en el Panamericano, que se efectuó en el mes de abril en Santiago de Chile. Las otras selecciones que se calificaron vía este torneo fueron Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Tras el sorteo realizado en la sede de la Federación Internacional de Handball en Suiza, México quedó ubicado en el grupo D del Mundial Juvenil, donde se enfrentará a Eslovenia, España, Serbia, Túnez y Rusia. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vamos a ver los resultados de anoche de los cuartos de final del Clausura 2007. Morelia derrota por lo mínimo 1-0 al superlíder Xolos de Tijuana. La moneda está en el aire, partido que se realizó en la cancha del Estadio Morelos, y por el mismo marcador 1-0 el Atlas derrotó a el Guadalajara. Las vueltas de estas series serán el próximo domingo a las 6 y a las 8 de la noche. Ahí están estos encuentros. Decir que llevan ventaja Morelia y Atlas es aventurado. Ya veremos para la vuelta. No están aquí sin nada definido, como sí ya lo está, parece, en las otras dos llaves para encontrar a los semifinalistas. Y bueno, Alejandro, ya para despedirme te voy a mostrar este video. Más o menos te pongo el antecedente. Él se llama Tima Kuleshov. Es eslovaco. Y impresionantemente, literal, desde los 2 años, monta en motocicleta. Hoy, a sus 5 años y cachito, es la sensación del motociclismo extremo. Wow. Vamos a conocerlo. Una recopilación, un timeline desde que grabado por sus papás, de todo su proceso, hasta que llegó a esto que está convertido literal en una verdadera estrella de las pistas. Ella es su mamá, sus papás son orgullosos, tiene ya una página personal, ¿no? Claro. Y sus redes sociales son seguidas por millones y millones de personas. Es la sensación, insisto, no tiene ni siquiera 6 años de edad. ¿Qué pasa con los niños de ahora, Ricardo? Antes lo más extremo era la avalancha o poner el bote de frutzi en la bici. Sí, hombre, y veías este niño desde los 3, 4 años cómo se aventaba en la bici desde... Sí, con velocidad. Puntos muy altos a toda velocidad. Pues ahí está, y tiene una facilidad, míralo, para la cámara, sí, impresionante. Bueno, su nombre ya lo dije, es Tima Kuleshov. Pueden encontrar mucho material de él en redes sociales. Gracias, Alejandro.